gobierno que es demasiado desordenado en todo el ámbito de la palabra. Tiene muy buenos proyectos, tiene muy buenos enfoques, el medio ambiente, los temas sociales, llegar a la ruralidad. Son muy buenos proyectos, son necesarios, pero lo está administrando de una manera no tan eficiente. Buen día, hoy nos encontramos con un personaje con muchas habilidades que nos va a sorprender hoy en nuestra entrevista. Hablamos con Pablo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, gracias. Yo investigué un poco más sobre ti y he visto que tú tienes más de 5 años de experiencia, ¿no? En radio, prensa, digital y televisión. Has trabajado en reconocidos medios como Colradio, que en este fue la que hiciste tus prácticas siendo aún estudiante. En Todelar, AX, Multimedios en México, Cable Noticias y CMI actualmente también estás vinculado a esto. Vamos a hablar un poco más de tu trayecto profesional y también lo que tú fuiste en la academia, ¿vale? Ok. ¿Por qué el periodismo? ¿Por qué te decidiste por esta carrera? Desde pequeño encontré muchas habilidades. Por ejemplo, cuando llegaba a mi casa el periódico, iba, lo leía, se los leía a mis papás, veía cuál era la noticia del día. Creo que eso es demasiado importante, como estar informado. Entonces, como esa necesidad de estar informado, también surgió la necesidad de informar. Y creo que fue lo principal, por lo que yo enfoqué mi proyecto de vida en el periodismo. Vale. Cuando entraste a la carrera, ¿cuál fue uno de los mayores desafíos a los que se enfrentó? Sobresalir en muchas cosas. Primero, por ejemplo, yo dije, lo primero que le piden a uno cuando uno sale de la universidad es experiencia. Entonces tengo que buscar la manera de adquirirla, de soltarme ante un micrófono, de estar ante las cámaras. Entonces creo que estuve, como tú mencionabas al principio, en diferentes medios, tanto en prensa escrita, como en radio, como en televisión, y pues de ahí pude concluir que era lo que más me gustaba, pero fue interesante como estar en todo y como evaluar cuáles eran las diferencias y todo. Por eso estuviste en radio haciendo prácticas en Colmundo. ¿Cuál fue lo que más recuerdas de hacer prácticas y estar estudiando al mismo tiempo? Bueno, yo estuve en Colmundo simultáneo con la universidad, entonces ahí era periodista deportivo. Duré un año como periodista deportivo y pues relacionándolo con lo de la universidad, utilizaba mucho las clases también. Si tenía alguna duda del campo profesional, venía a las clases, lo consultaba y lo mismo hacía. Si aprendía algo aquí en clase nuevo, lo llevaba allá y lo implementaba en mi día a día. Es como un salto. Sí. Hoy aprendí cómo grabar en radio sí es. Sí. Hoy aprendí esto. Sí, uno aprende, por ejemplo, uno identificaba muchas muletillas. Cuando uno está estudiando, tiene muchísimas muletillas en muchas cosas, entonces aprendí a identificar esas muletillas y desafiarme a mí mismo como para quitarlas totalmente. ¿Qué fue lo que más recuerdas haber aprendido en Colmundo? Es que fue un espacio muy grande, muy versátil, que me dio a mí muchas habilidades para entrar en diferentes campos. Porque ahí cubría deportes, pero obviamente si salía un evento en la alcaldía y no había periodista que estuviera en el cubrimiento y podía yo, pues me mandaban a mí. Entonces tener también como esa disposición de ir, de adquirir conocimientos, de perderle el miedo a hacer una entrevista tanto a un ciudadano como a un alcalde, una alcaldesa o alguien por el estilo. Creo que eso fue lo que más aprendí. ¿Cuál historia o cobertura que nos estabas hablando fue la que más te marcó en este espacio? Hay varias. Así de reportaje, me acuerdo mucho de las marchas del año 2021, donde pues tenía que ir prácticamente con los manifestantes, tanto con los manifestantes como con la policía, no enfrentarme a ellos, pero sí estar en el lugar de la noticia. Si lanzaban una papa bomba, estar ahí y reportarla, ¿sí? Así sea para radio. En ese tiempo pues ya se movía mucho las redes sociales, entonces si uno alcanzaba a grabar un video de tanto como los manifestantes estaban agrediendo a la policía, como la policía también estaba agrediendo a los manifestantes, era muy vital y muy importante. Eso
Eso fue lo que más te marcó de estar grabando. Sí, claro, y aparte que uno vive esa experiencia de, por ejemplo, inhalar esos gases y que tienes que correr, que tienes que cubrirte, no importa si eres prensa, porque normalmente tú estás identificado con cascos, con chalecos, no importaba. Es más, en ese tiempo surgió una crisis mediática gigante con los medios tradicionales, entonces antes si uno era de prensa como que no favorecía mucho en cuanto a los manifestantes. Desde que tú viviste esto de la cobertura en el 21N, que es ahorita como se está llamando, Exacto. ¿cambió tu panorama de lo que fue el periodismo? Un poco. Aprendí que uno tiene que estar y ver todas las perspectivas. Uno tiene que estar del lado de la gente, en pro, en contra, tiene que ver también el porqué de las cosas, porque había muchísima gente que iba a manifestar y no tenía idea por qué manifestaba, entonces creo que eso tampoco era lógico, como hacer, por ejemplo, o extender un cubrimiento de eso sabiendo que mucha gente no tenía el motivo, pero pues la acción que estaban ocasionando era amplia, porque paralizaban en ese tiempo la ciudad. En ese momento, ¿tú cómo manejaste los dilemas éticos y profesionales? Lo que te digo, en ese momento yo me enfoqué en mostrar el pro y el contra. Pero nunca tuviste como el de quiero hacer más, quiero ayudar. Es que uno tiene que enfocarse mucho en la posición que uno tiene como periodista, que es basarse en informar. Tú tienes que informar y cumplir con eso, tu opinión, a menos de que estés haciendo una columna de opinión, que estés haciendo un trabajo de opinión, vale. Pero si tú estás informando, si estás en un noticiero, lo que más vale es mostrar lo que está pasando, no de ninguna, o sea, sin ningún enfoque, pero sí con la manera de como evidenciar qué sucede en el hecho. Ok, una muy buena respuesta, de una posición imparcial. Exactamente. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿qué papel crees que juega el periodismo en la construcción de paz en Colombia? Es bastante importante. Precisamente nosotros como periodistas somos los encargados de informar, de comunicar por qué se tiene que hacer un proceso de paz, por ejemplo. ¿Cuál es el enfoque de eso? ¿A qué lleva eso? Sí, por ejemplo, a mí, yo escucho todos los días que está sucediendo en el Cauca, que hay ataques, que hay bombardeos, que atacaron un CAI, que hubo una masacre, que mataron 35 personas. ¿A mí en qué me afecta? ¿Sí? Y que eso es pensar muy egoísta, de una manera muy egoísta, pero pues tienes que ver todo lo que hay detrás de esto, cuánto ha sufrido la población, cuáles son los motivos también de los grupos militares para hacer ese tipo de cosas. Entonces, que hay un conflicto armado en la actualidad, entonces que pues identificar primero la problemática, la importancia que tiene eso y así también pues buscar soluciones para realizar un proceso de paz como adecuado. Vale, entonces el estar informado es lo que más importa cuando se busca enfocarse en lo que es los procesos de paz para Colombia. Es la base. Si tú sabes el contexto, si tú conoces qué es lo que sucede, es lo principal para poder desarrollar un buen proceso de paz, un buen plan de mejoramiento tanto para las familias como para los grupos militares. ¿Qué opina del tratamiento que se le da a las comunidades marginadas en los medios tradicionales, como mujeres trans, la comunidad LGBT, las personas negras? En la sociedad todavía hay muchos estigmas en cuanto a eso. A pesar de que ahorita han disminuido enormemente, que ahorita no es como, no está mal visto, por decirlo así, ver a una persona de una comunidad indígena presentando noticias, por ejemplo, pero sí está muy arraigado de que tiene cierta posición política o cierta posición social al estar así. Pues se le ve como si ya tuviera... Exactamente, si hay una persona trans, por ejemplo, en un medio de comunicación informando, se tiene que valer que ella está apoyando algunas cosas, entonces las noticias que esa persona está dando, él o ella está informando, tienen cierta parcialidad, y creo que eso también es como en lo que más debemos trabajar. Como sociedad y también como parte del medio de comunicación. Ahora hay otra parte, por ejemplo el acoso, también se ve mucho en los medios de comunicación, tanto por parte de los periodistas como por parte de las audiencias, y también los estigmas que hay. Tú mencionabas ahorita eso, es muy importante. Por ejemplo,
no es común ver a una mujer narrando fútbol, ¿sí? Exacto. Y tiene todas las capacidades y tiene mil habilidades para hacerlo, pero de pronto aún la sociedad está como tan asociada a que el fútbol masculino lo tiene que narrar un hombre que pues todavía no, sí, no interpretan eso. Hay obviamente medios de comunicación que tienen cierto enfoque, ¿sí? Cierto público, pero también hay que ver por parte de las personas que están informando cuál es su identidad, por decirlo así. Sí, hay muchas personas que en este momento hacen parte de los medios de comunicación, que también hacen parte de comunidades LGBTIQ+, que también hacen parte de comunidades indígenas, de comunidades afro. Entonces es también identificar ese tipo de población, por decirlo así, sin crear algún estigma social, pero sí también identificar y cuál es su base de información. Por ejemplo, en este momento hay un medio público que tiene a una persona indígena informando las noticias de comunidades. Es súper interesante, pero la persona que está consumiendo eso también va a identificar que las noticias que está dando son muy arraigadas con su comunidad o tienen algo que ver con la ancestralidad, por decirlo así, o con las comunidades indígenas. Entonces hay que ver también, puede ser un pro o un contra para los medios de comunicación. Obviamente para la sociedad es un pro porque se está viendo la comunidad periodística, por decirlo así, de una manera muy diversa. Entonces hay que pues, tener ese enfoque. ¿Qué opinas sobre la influencia de las redes sociales en la calidad de la información que consume? Sí, hay que aprender a manejar las redes sociales. Un medio en este momento sin redes sociales puede que tenga divulgación, pero va a ser una divulgación muy, no sé, por decirlo así, va a tener un público muy arraigado al pasado, muchas personas que no utilizan su celular y pues en este momento, de hecho, el celular es algo vital para todo, para absolutamente todo. Tener redes sociales también porque es la forma como de hoy en día conectas con la gente. También te informas, hay mucha gente que no consume ni prensa escrita, ni televisión, ni radio, sino que se informa a través de TikTok, a través de Instagram. Entonces, siguen los medios de comunicación que están en esas plataformas y siguen los medios de comunicación que les brindan información de una manera asertiva por medio de esas plataformas. Entonces, considero que es demasiado importante también como ver el enfoque que se le está dando al periodismo. ¿Cuál es la importancia también de informar a través de las redes sociales? ¿Cuál es la diferencia de informar, por ejemplo, si tú eres un medio de comunicación que hace televisión? No es lo mismo que hacer un TikTok, por ejemplo. Puede que tengas la habilidad de estar frente a cámara, puede que tengas como ciertas características ya asociadas, pero no es lo mismo tener la cercanía que tú tienes en redes sociales a tener la cercanía que tú tienes en un televisor. Pero vemos mucho que cuando se intenta informar también se está mal informando y la información traspasa, se cambia cada vez que pasa en las redes sociales. ¿Tú qué opinas que se puede hacer, que puede hacer el público y la gente que consume estas redes para que no caiga en la mala información o en las fake news, como se le dice? Exacto, creo que ese es el mayor reto que tenemos ahorita los periodistas y los comunicadores sociales, y es pues luchar contra las fake news. Ahorita se viraliza cualquier información falsa en un minuto, entonces la idea de nosotros es primero saberla divulgar, tener credibilidad en cuanto a eso y también mostrar las fuentes de información. Si tú no tienes fuentes de información al momento de dar una noticia, es muy difícil que la gente te crea o gane credibilidad tu medio o tú como persona. Entonces creo que es lo principal, como tener las fuentes de información claras, divulgarlas también es importante de cierta manera. Obviamente tú no vas a dar el contacto con número de teléfono o bueno, cómo lo contactaste a la persona que te dio una entrevista o tu fuente principal, pero sí es necesario que tú señales como una fuente confiable, ya sea donde trabaja algún ministerio o ya sea la especialidad que tiene y los estudios que tiene o porque pueden darse de pronto algún estudio, algunos datos, algunas características. Entonces creo que es lo importante, lo fundamental, que nosotros sepamos cómo difundir la información y combatir las fake news desde el principio, desde la fuente de información. Vale, una respuesta muy interesante y siento que muy centrada también. Algo que yo siempre he tenido como en duda y que ha sido como un nerviosismo, y creo que para los que estamos
ahorita en la academia formándonos para ser periodistas o comunicadores sociales es el miedo a que si no somos importantes en redes sociales o no tenemos una posición o una credibilidad, no crezcamos como deseamos crecer en el medio de comunicaciones. ¿Tú tuviste este miedo cuando saliste de la carrera? Sí, no, hay muchas cosas, lo que hablábamos ahorita, las redes sociales son vitales para una persona que se informa. Entonces, por ejemplo, si hay un periodista en televisión hablándote y tú dices, qué chévere, me gusta cómo está informando, y te metes a redes sociales, no tiene Instagram, no tiene Facebook, vas a decir, este señor es un aparecido, ¿sí? Así lo han tratado. ¿Quién es este? Sí, tal cual, así puede ser. Entonces es muy importante que tengas como en principio esos dos. Puede que lo utilices de manera privada, ¿sí? Que tengas tus redes sociales privadas, pero también es fundamental que las utilices. Es un medio de comunicación también. Entonces, si tú eres periodista, es el medio que tienes a la mano en tu teléfono para difundir información. Bueno, en 4 años de carrera y 5 años de experiencia laboral, ¿cuál fue el mayor aprendizaje que aún sigues aprendiendo? Es que uno siempre va a aprender, uno no se las sabe todas y mucho menos recién sale de la universidad, uno tiene que ser muy humilde con la información que llega. Exactamente, uno no puede llegar a un medio y decir, ay, porque estoy en X medio, ya soy superior a alguien. Porque de hecho hasta los directores pueden tratarte a ti con respeto, con la voz de jefatura que tienen, pero siempre va a haber un rango que es la igualdad, que te deben tratar precisamente con ese respeto que te mereces. Entonces es muy importante eso. Bueno, ¿qué más recuerda de sus años de carrera? ¿Qué es lo que más es como aquí una profesora, un curso, un proyecto, un trabajo? Hay muchas cosas que uno recuerda de la universidad, precisamente porque uno es esa esponjita. Entonces uno está adquiriendo información y está viendo qué aprendo por este lado, qué profesor me sirve, me funciona, o cuáles como las habilidades o el enfoque que yo le voy a dar a mi carrera, ¿sí? Entonces creo que eso es fundamental. Hay varios trabajos que hice durante la carrera que todavía los recuerdo mucho. Dando un poco de lado lo que es el profesionalismo, tu carrera, hablemos más sobre tus opiniones, ideologías, posturas. ¿Cuáles son tus posturas políticas? Depende, hay tanto izquierda como derecha se equivocan, tienen pros, tienen contras. Obviamente uno puede resaltar muchas cosas de algún político, de algún bando político, pero hay cosas, por ejemplo, que no se pueden aceptar. Los derechos, las violaciones de los derechos, por ejemplo, son cosas que no se deben aceptar. Violaciones también en otras cosas como en contratos, en cosas económicas, por ejemplo, que afectan a la economía. Entonces creo que las posturas políticas, más de tener una postura o un partido político marcado, me enfoco mucho en los proyectos, en la experiencia que tiene el candidato o la candidata al momento de elegir, por ejemplo, o también pues varía el partido político también si hay que escoger alguno. En las últimas elecciones de presidencia, ¿tú por qué partido político votaste? Bueno, voté por el partido político actual. Pensé que iba a ser mucho más organizado. De verdad, es un gobierno que es demasiado desordenado en todo el ámbito de la palabra. Tiene muy buenos proyectos, tiene muy buenos enfoques, el medio ambiente, los temas sociales, llegar a la ruralidad. Son muy buenos proyectos, son necesarios, pero lo está administrando de una manera no tan eficiente. Entonces creo que eso le ha jugado en contra. Tiene personas sin experiencia en cargos que son importantes, entonces creo que es muy necesaria la experiencia. Si tú vas a tener un cargo en un ministerio, debes saber cómo administrar el ministerio, qué equipo necesitas de verdad, que no hagas favores políticos, aunque eso siempre va a ocurrir porque pues hay gente que te hace campaña, pero que no sean tan evidenciados. Hay un medio de comunicación público que es para favores políticos y los recursos que se van a ese medio de comunicación pues son exorbitantes. Entonces lo que uno se da cuenta detrás de cámaras, detrás de las pantallas, en informes, es una cosa absurda, de un despilfarro de plata gigante en todos los gobiernos, no solo en este. Entonces
Pues no, hay que prestar atención a eso también. Voté por el gobierno actual. No, no digo que me arrepiento, porque de igual manera estamos conociendo cómo es llevar un gobierno de izquierda en Colombia, cómo se lleva un gobierno. No es fácil, de hecho pues son 2 años de transición más o menos, un año que gobierno y otro año donde van a hacer campaña política. Entonces pues toca esperar qué pasa en este año de gobierno, además que también depende mucho de la política internacional. Claro, como periodista internacional también es un tema en el que te enfocas. Ok, bueno, dejemos un poco de lado lo político. Aunque no, todo es política. Hablemos sobre tus posturas acerca de la comunidad LGBT. La gente tiene la libertad de ser lo que quiera. O sea, de verdad creo que es algo en que la sociedad no se puede meter mucho, porque cada quien decide sobre su cuerpo, decide sobre sí mismo. Si uno se siente identificado con cualquier gusto, con algún género, no tiene que haber una sociedad que le restrinja eso, porque pues precisamente uno es persona, uno se está formando por algún motivo, por alguna razón, uno toma una decisión de esa manera en cuanto a gustos. Entonces considero que pues deben ser libres, cada quien puede ser quien es, siempre y cuando, por decirlo así, aporte a la sociedad, ¿sí? Hay gente que toma la decisión solamente por ser social, por ser influencer. Es una buena opinión lo que habla respecto a las comunidades diversas, pero hablemos de otro tema que aún toma voz y voto en muchas cosas, ¿no? Que es el aborto. Y aprovechando este tema, porque recientemente se va a vivir una jornada de manifestación en conmemoración del 25 de enero. Entonces, cuéntanos tus opiniones respecto a esto. Es un tema social conflictivo, pero considero yo que es un derecho que tiene la mujer. O sea, cada quien, como mencionaba anteriormente, decide sobre su cuerpo. Tú no puedes decidir, porque son cambios que vive la mujer, son procesos que también se pueden vivir en pareja, obviamente, y es importante una relación, pero la mujer es la que decide sobre su cuerpo. Vale, tú me contabas detrás de cámaras un poco que es importante que si las mujeres tengan un apoyo paternal, muchas mujeres tomarían una decisión distinta si estuvieran un padre presente o la persona que las embaraza. Es cierto, o sea, si uno ve las estadísticas y ve los informes, la mayor razón por la cual se toma la decisión de abortar, una mujer toma la decisión de abortar, es por economía, porque no tiene un apoyo económico. Entonces considero que puede llegar a ser una decisión en pareja cuando la hay, cuando hay una pareja y de pronto la chica queda embarazada. Entonces, si uno tiene el apoyo, o bueno, el hombre toma la decisión de decirle, mira, por mi parte te doy el apoyo económico, te doy el apoyo en cuanto a la educación, podemos seguir juntos o estando separados, puedo tener la responsabilidad de ser padre. Considero que una decisión así podría cambiar la decisión de la mujer al momento de estar pensando en abortar. Es una opinión totalmente válida, todas las opiniones No estoy diciendo, aceptadas. no estoy diciendo, ojo ahí, yo no estoy diciendo que si el padre le da el apoyo económico, la mujer tiene que tener la obligación de tener el bebé, porque ella también puede tener sus motivos y sus razones para abortar, pero sí es un factor importante. Vale. Otra de mis preguntas, así como que hablemos por tu historia, más que todo, es la palanca. Uy, es un tema controversial, no es necesario. Ayuda Pero en muchas ocasiones, o sea, ayuda no en el término de que si tú tienes un amigo en tal medio te van a contratar ya, porque ahorita se enfocan mucho los medios de comunicación en tu talento, en tu experiencia, no se enfocan en porque eres amigo, eres hijo. De hecho eso ya pasó mucho a la historia. Obviamente ayuda mucho, por ejemplo, si tú dices soy hijo del ministro tal, puede ser reconocido para un medio de comunicación tenerte en su equipo, pero también van a ver tus capacidades. Entonces creo que
ayuda y no ayuda. Es importante también tener contactos, creo que es lo vital. Si tú tienes el contacto para presentarte a un medio de comunicación, a una organización, a cualquier entidad, puedes tener el acceso a ello. ¿Tú entraste en un medio, cadena, No. por No, palanca? no, creo que como lo hemos mencionado durante la entrevista, también al inicio tú lo decías, el perfil pues se basa mucho en eso, en la experiencia, en las habilidades que tienes. Si en un medio de comunicación necesitan un periodista que está cubriendo esa fuente hace un año en otro medio de comunicación, van a decir, lo conseguimos ya, porque no tiene la necesidad de aprender, o sea, va a aprender el formato que maneja el medio de comunicación, el noticiero, pero no tiene la necesidad de, esto es relevante, esto no es relevante. Para finalizar ya un poco más la entrevista, ¿hay un consejo que quieras decirle a los que estamos en la academia? Claro, aprovechen todas las oportunidades que tienen, si tienen la posibilidad de ingresar a un semillero donde puedan hacer radio en caso de que se quieran enfocar en medios, por ejemplo, o donde puedan manejar las redes sociales, o bueno, hay diferentes oportunidades donde que uno puede aprovechar, puede ganar experiencia, puede que no sea experiencia laboral, porque de pronto no te pueden certificar eso como un trabajo, pero sí puede ser experiencia donde tú puedes abrir, donde tú puedes aprender muchísimas cosas. Es muy importante tener diferentes conocimientos. Hay diferentes maneras como se manejan los medios de comunicación, cómo se manejan las emisoras, los programas. Un programa de entretenimiento no es lo mismo que un programa deportivo, un programa informativo tampoco es lo mismo que un magazine. Entonces, si tú tienes la habilidad, la experiencia, si has hecho eso, va a ser pan comido entrar a un medio de comunicación y como canalizarte con lo que es en realidad trabajar. Y algo que decir a los libertadores como egresado de acá. Aprovechar, el Libertadores tiene espacios gigantes, la emisora tiene otros espacios de bienestar que también le ayudan a uno en cuanto a la expresión. Si una persona es muy tímida, por ejemplo, hay espacios para danza, hay espacios de teatro, hay espacios también en el gimnasio de natación, hay espacios donde uno puede abrirse con otras personas, y creo que eso es fundamental, porque obviamente no se puede comparar de que si tú haces teatro ya puedes pararte en una cámara y hablar sobre un tema político, pero sí puede ser o puede ayudarte a ti, puede ser de mayor facilidad expresarte. Vale, Pablo, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación a una entrevista. Tus preguntas me llenaron mucho, también me hicieron pensar muchas cosas y aprender también. De verdad, muchas las gracias. No, con mucho gusto, y pues no, gracias a ti por la invitación, por tenerme en cuenta para este espacio, y pues nada, sigue aprendiendo, sigue aprovechando los espacios también académicos.